En los últimos días, los servicios de salud han registrado un preocupante aumento en los casos de enfermedades respiratorias, justo en medio de una alta movilidad de personas por el fin de Semana Santo. Hoy conversamos con el doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso, para conocer cómo se está comportando este fenómeno, la importancia de la vacunación y las nuevas medidas adoptadas, como el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia. Doctor, usted sabe, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío, siempre tratando de poder informar a nuestra población que es tan importante mantenerla actualizada en estos temas. Y eso es lo que vamos a hacer, pues. ¿Cómo podríamos explicar este aumento de enfermedades respiratorias en tan corto tiempo? ¿Estamos enfrentando, doctor, un brote, una tendencia estacional anticipada? Sí, en estos momentos tenemos un aumento importante de enfermedades respiratorias por distintos agentes, pero principalmente tenemos dos agentes virales respiratorios que están golpeando a nuestra población fuertemente. Por una parte, un rinovirus que está provocando infecciones respiratorias altas, pero también infecciones respiratorias bajas, es decir, neumonía en algunos de estos pacientes. Y por otra parte también van aumentando los casos de influenza. Del total de las infecciones respiratorias que el Instituto de Salud Pública ha reportado, la mitad, el 50%, están dadas por rinovirus Ya, y aproximadamente un 30% por virus influenza. El resto, el 20% restante, por otros virus. Pero bien, tal como dije, influenza está creciendo, ya tenemos en nuestros hospitales pacientes con neumonía grave por influenza en ventilación mecánica, lo que obviamente es lamentable. preocupante y Claro. tenemos que alertar a la población. Claro que sí. Durante esta Semana Santa hay gran flujo de personas viajando y participando en actividades masivas. ¿Qué rol juega, doctor Cruz, esta movilidad en la propagación de virus respiratorios? Sin duda que es importante porque vamos a tener una población flotante, especialmente en nuestra región, en la quinta región alta, con aglomeraciones, porque obviamente toda esta población que va a llegar a la quinta región y a otras regiones también va a malls donde se van a formar Sí, claro. aglomeraciones, a restaurantes y a otros lugares también donde puede la ventilación ser escasa o menor y por lo tanto podríamos tener un aumento de las infecciones respiratorias, ¿ya? Ya esto hay que considerar la escasa vacunación que Claro. tenemos en estos momentos en nuestro país, tanto para influenza como para SARS coronavirus 2, ¿ya? El COVID-19. ¿Qué le diría a aquellos que aún no se han vacunado? Bueno, ¿qué tienen que hacerlo? Es terrible. Los datos que tenemos en este momento, los datos liberados por el Ministerio, reflejan que tenemos contra influenza, tenemos aproximadamente un 40% de la población objetiva vacunada. Mm, mm. Y contra SARS coronavirus 2 aproximadamente un 20% de la población objetiva. Es decir, las cifras son muy malas. ¿Ya? Sabemos que tenemos que llegar a este número aproximado de un 80-85% para tener de nuestra población vacunada como para poder tener una cobertura Muy bien. importante y tener un impacto real de las vacunas. Pero Ya. estamos con un 40% contra influenza y contra SARS coronavirus un 20%. Es decir, nuestra población no se quiere vacunar prácticamente porque las vacunas son gratis y se están ofreciendo a nuestra población y por lo tanto, si seguimos con estas cifras, vamos a tener un Mm. invierno realmente duro en cuanto a infecciones graves por virus respiratorio. Desprendo de su intervención que en términos de medida de prevención, lo que ha ocurrido es que se ha bajado la guardia y luego Sí. ha habido un relajo. Eh, ¿Qué tan preocupante es esto pensando en los grupos más vulnerables? Muy preocupante, tanto para la población general y especialmente en los grupos vulnerables. Les cuento, yo trabajo en un hospital, para hacerlo práctico para Sí, sí, sí. nuestros televidentes, yo trabajo en el hospital de Quilpué, próximamente hospital de Marga Marga, donde ya tenemos, esta semana hemos tenido dos pacientes en ventilación mecánica por Mm, influenza y además hemos tenido tres casos de infección pulmonar e invasora por neumococo o estreptococo neumonía, que también tiene una vacuna.
y en población vulnerable, adultos mayores con patología pulmonar, con hipertensión, diabéticos, que deberían estar vacunados contra esta bacteria y que no lo están. Y por lo tanto también acá tenemos un rol, los equipos de salud, para vacunar no solamente contra influenza y contra coronavirus, sino también contra vacunas especiales en grupos especiales como es la vacuna contra neumococo y que gran parte de la población no tiene idea de esto y no se Mm. está vacunando y por lo tanto estamos ya sufriendo los hospitales con estos pacientes que es doloroso para nosotros recibirlos en esa Claro que sí. condición de tal gravedad. Sí. Doctor, por último, este 15 de abril comenzó a regir el uso obligatorio de mascarillas en urgencias. ¿Esta medida es suficiente, cree usted, o debería ampliarse a otros espacios cerrados? ¿Y se está cumpliendo realmente? Bueno, se está cumpliendo, en mi hospital se está cumpliendo, se están tomando todas estas medidas. Yo creo que yo soy muy partidario del uso de las mascarillas en ambientes cerrados, en ambientes poco ventilados, especialmente en la condición epidemiológica actual, donde sabemos que tenemos un número importante de casos de rinovirus y también de influenza en estos momentos, y que probablemente a medida que aumente que progresen los días y lleguemos ya a temperaturas más bajas, probablemente vamos a tener muchos más casos de influenza. Yo soy muy partidario que las personas en aglomeraciones, en el transporte público, usen sus mascarillas, ¿ya? Ya, Lo mismo que la vacunación. Las mascarillas, las vacunas salvan vidas, sí, nos protegen de infecciones y además hay que considerar que muchas veces nosotros o nuestros hijos o la gente joven puede no ser o no pertenecer al grupo de riesgo, sin embargo, sí. vuelven a sus casas con infección y están sus padres, sus abuelos, sus tías, sus familiares que pueden tener alguna patología o comorbilidad que sí los hace pertenecer a estos grupos de riesgo y que por lo tanto al cursar con una de estas infecciones puede Muy bien. obviamente poner en riesgo la vida. Doctor, ha quedado clarísimo. Gracias por haber estado hoy día en las noticias. Muchas gracias cuando lo necesiten.